A ver, buenos días muchachos, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar con el tema de historia del Perú, ¿sí? Recordando nada más la clase pasada que nos hemos desarrollado en todo lo que es el intermedio. Quiero que mires esta partecita así, por favor. Mira acá. Todo lo que está con amarillo, ¿sí? Todo lo que está con amarillo, a eso nosotros lo vamos a denominar intermedio, ¿qué cosa? Intermedio, ¿qué cosa? ¿Tardío o temprano? Temprano, no, tardío, ¿sí? No te olvides. Intermedio, ¿qué cosa? Mira. Intermedio tardío. Oye, cuando decimos que es intermedio tardío, ¿qué quiere decir? Que es la última etapa donde se van a desarrollar algunas culturas, ¿sí o no? Ejemplo, vamos, los chancas, los chavín, los chimú, los chichapoyas, ¿no? Todo lo que hemos visto, lo último. Entonces, todo lo que está con amarillo se desarrolla dentro de ello. Pero mira acá. Te he puesto estas etapas, ¿ah? Y quiero que prestes atención. La etapa curacal, cuando los incas aparecen, o como surge como una cultura, los incas también van a aparecer en el intermedio, ¿qué cosa? Tardío. También va a haber otra etapa de los incas que se va a llamar etapa de confederación. O también etapa de curacazgos. Válido, cualquiera de los dos. Entonces, este periodo, ¿sí? Estos dos van a estar dentro de ¿qué? Dentro del intermedio tardío. Pero esta última parte, mira acá, que está con rojo, ¿sí? Y es pequeña nada más. Esta va a pertenecer a la etapa imperial. Entonces, lo que yo te he puesto, para que tú te acuerdas más o menos, en la etapa imperial te he puesto a los incas principales. Por ejemplo, Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. ¿Ya? Esos son los que van a ser los incas de la etapa imperial. Profe, Huáscar y Atahualpa, ahí hay muchos debates, por lo cual no se le consideran algunos sí. Por eso, pero nosotros lo hemos mencionado dentro de la etapa imperial. Algunos también lo consideran la etapa de decadencia también, ¿sí? Huáscar y Atahualpa pertenecen a la etapa de la decadencia del Tahuantinsuyo. Pero entonces, si te das cuenta, la mayor parte del desarrollo del incanato, mira acá, la mayor parte del incanato, ¿de dónde a dónde es? Es en el intermedio tardío. Lo que más tiempo se va a desarrollar es en la etapa del intermedio tardío, ¿sí? No te olvides. Entonces, si te preguntara en tu examen, ¿en qué etapa surge la cultura inca? ¿En el horizonte o en el intermedio? En el intermedio temprano. Pero ¿dónde se va a dar el máximo auge cultural? Es en la etapa imperial. Y la etapa imperial te había dicho que va a pertenecer ¿a qué? Al horizonte. ¿Qué cosa, muchacho? Al horizonte. Mira, ¿a qué horizonte, muchachones? Al horizonte tardío. ¿Sí? No te olvides. ¿Ya? Entonces, con esa premisa empezamos, ¿ya? Primero vayamos dónde está ubicado los incas, ¿no? Algunos también le van a poner el término, oye, ¿qué cosa? El Tahuantinsuyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar suyo, se va a decir, o el término suyo es como decir una región. Dentro de esta región, el imperio se divide en cuatro, como tú estás viendo, cuatro colores, ¿sí? Nosotros todos, sí, absolutamente todos, conocemos los nombres, pero no sabemos dónde están ubicados. Ese es el típico alumno de nosotros. ¿Qué cosa? Que en primaria nos ha hecho recordar y nos hemos memorizado, pero no sabemos a cuál pertenece cuál. A ver, yo te pregunto, un niño. Si yo te preguntara el Chinchay-suyo, el Collasuyo, el Antisuyo y el Contisuyo, ¿sí o no? Vamos, juguemos contigo. Si el amarillo, ¿sí? El amarillo sería el número 1. ¿Cuál es el nombre que le vamos a dar a este amarillo? A ver, muchachones. Mira. 1. El número 1, ¿cuál es el término que le vamos a dar, muchachos? El término 1, ¿sí? Mira, con el término 1, ¿sí? Mira, comencemos con el 1, ¿ya? Mira, el 1... Vamos a tener acá el 1, a ver, vamos a ver, el 1, el verdecito, vamos a poner el número 2, no sé, ¿no? El moradito, el número 3, el naranja, el número 4. Vayamos. Si te preguntara,
¿Cuál de estos es lo más interesante? ¿Sí? El número 1 está en el norte y a eso nosotros le vamos a llamar ¿qué cosa? Chinchay Suyo, no te olvides, ¿ya? Chinchay Suyo. Oye, vamos. El número 2. Ojo, vamos con el 2. ¿Dónde va a estar ubicado el número 2, niños? Anti Suyo, el antes que salga el sol, el anti Suyo, ¿sí? No te olvides. Entonces el número 2 vamos a tener el anti Suyo, ¿sí? Oye, después del anti Suyo, ¿qué más vamos a tener, muchacho? El número 3, y algunos historiadores consideran uno de los suyos más importantes, la más pequeña, pero más importante. Oye, cada suyo representa un animal también, Tiene un animal muy representativo cada uno y también tiene una actividad económica cada suyo, fundamental, ¿sí? Vamos, 1, 2, vamos con el 3, muchacho. Ese se llama el antisuyo, el chinchay suyo y el contisuyo. Oye, listo. Vamos, y el último, para terminar, el más importante y el más extenso. Ojo, no te olvides que la parte número 4, la parte del sur, es la más extensa del Tahuantinsuyo. Y a eso nosotros le vamos a denominar ¿qué cosa? El collasuyo. 4 suyos, muchachos. Vamos, yo te pregunto, examen de admisión en San Marcos. El suyo con mayor importancia económica y con mayor cantidad de mano de obras en el incanato. ¿En qué suyo hay mayor población en todo esto, muchachos? Y a la misma vez tiene mayor valor económico. También algunos dicen el suyo de los grandes maestros de la cerámica. Ya hemos hecho nosotros algunas culturas precerámicas, ¿sí o no? Y todas ellas, ¿en qué parte de esta región se encuentra? Todo se encuentra en el norte. Entonces, es el chinchay suyo. ¿Ya? No te olvides. ¿Qué vamos a tener? Va a tener ¿qué cosa? La mayor población. Mira, tiene una mayor población. ¿Quién más aparte de una mayor población? La población tiene ¿qué cosa? Fuerza de trabajo. Y si tiene fuerza de trabajo para el incanato, eso significa ¿qué cosa? Mayor poder económico, ¿sí? A la misma vez vamos a tener también que van a ser maestros artesanos. Ya, no te olvides. Oye, y en el antisuyo, ¿qué hay en el antisuyo, muchachos? Antisuyo, el número 2. El suyo, uno de los suyos más pequeños y más delgado, podríamos decir, ¿no? Esta se encuentra ¿hacia dónde? Hacia la parte oriental de nuestro territorio, que es la franja de la selva peruana, la selva alta. ¿Y qué vamos a necesitar de la selva alta, muchachos? ¿Qué traemos? ¿Qué comes? ¿Qué tomas para que te sientas fuerte, para que te relajes? Tu matecito de coca, pues, ¿no? Te coqueas un poco y estás, ¿no? Activo, regresa la energía, ¿sí o no? La coca es fundamental en nuestro desarrollo y en la dieta del Tahuantinsuyo también. Entonces, del antisuyo se va a traer ¿qué cosa? Principalmente la hoja de coca. ¿Solo la hoja de coca? No, muchachos. Las plumas. Las plumas de las aves simboliza poder, economía, naturaleza, o sea, es algo más superior. ¿Y dónde encontramos las plumas más hermosas? En todo el Tahuantinsuyo, obviamente en la Amazonía, por las diferentes especies de aves que se encuentran en esa región. ¿Solo plumas? No, tampoco, ve muchacho. Ahorita que está el coronavirus de moda, ¿qué está tomando papá, mamá, abuelita en casa? Todas las hierbas que encuentra, ¿sí o no? Parece marihuanero ahí que fue ahí experimentando, ¿no? Eucalipto, ¿no? Muña, etc, etc, ¿no? Entonces, si te das cuenta, toda esa etapa que experimentan con diferentes plantas. ¿Y de dónde hay mayor cantidad de plantas? En la Amazonía. Entonces, de acá también van a traer ¿qué cosa? Las plantas, mira, las plantas medicinales. ¿Sí? No te olvides. Oye, y el contisuyo. El contisuyo es el suyo más pequeño, pero a la misma vez tiene una gran importancia.
va a ser ¿qué cosa? El suyo religioso, ¿sí? La importancia del contisuyo, ¿cuál es? ¿Qué cosa? Que va a ser el suyo religioso. Fundamentalmente, su poder se va a basar en la religión, el dios Huiracocha. Mira, ¿qué tanto es su poder? Que solo a un suyo, por su poder e influencia religiosa, le dedica un pequeño espacio. Entonces, el poder religioso se encuentra en el contisuyo. Ahora sí, y para terminar con el collasuyo, muchachos. El collasuyo, ¿qué vamos a encontrar dentro del collasuyo? El collao, la meseta del collao. ¿Qué hay en el altiplano? Muy bien, muchachos. En la puna, ¿qué crece? ¿Qué nos puede dar la puna? Obviamente, aparte, no te olvides, es el suyo más grande. Aparte que va a ser el suyo más grande, ¿qué más, muchachos, este suyo? Va a dar ¿qué cosa? Acá se va a hacer ¿qué cosa? Se va a practicar ¿qué cosa? Se practica, sí, mira, se practica ¿qué cosa? Se practica la ganadería. Ya, no te olvides. Entonces, ahora sí, muchachos, comencemos con algunos antecedentes, ¿sí? Ya sabemos dónde está ubicado los incas, o los suyos, sus suyos, su importancia de cada suyo. Ahora vayamos con el antecedente. Recordar nada más, todo lo que hemos hecho. Vamos, comencemos con la cultura Tiahuanaco. Oye, aporte de la cultura Tiahuanaco a la cultura andina, al mundo andino. ¿En qué ha aportado Tiahuanaco? Ya hemos hecho, solo tienes que acordarte nada más. Vamos. Muy bien, ¿no? A ver, espero que me haya respondido bien nada más, ¿no? ¿Qué cosa? Aporte de la cultura Tiahuanaco es el ¿qué cosa? El control de los pisos ecológicos, ¿ya? No te olvides, El control ¿de qué? De los pisos, ¿qué cosa? Ecológicos. Vamos, otra cultura en un antecedente, ya más o menos en el horizonte medio. Vamos a tener a la cultura Wari. Muy bien, ya hemos hecho Wari también, ¿sí o no? Vamos, ¿en qué va a sobresalir o en qué destaca la cultura Wari? ¿En qué? Muy bien. En la planificación, ¿qué cosa? La planificación, ¿qué cosa? Urbana. Mira, la planificación urbana. Hay una planificación urbana. Oye, ¿qué más? Vayamos, la cultura Lambayeque. Oye, la cultura Lambayeque también ya hemos hecho, ¿sí o no? Vamos. ¿En qué sobresale? La cultura Lambayeque. Oye, la cultura Lambayeque va a sobresalir ¿en qué? En lo que llamaríamos ¿qué cosa? Muy bien, sobresale en la orfebrería. Oye, después de Lambayeque, ¿qué tenemos? La cultura Chimú. También sobresale en la orfebrería, ¿no? Entonces también vamos a tener la cultura Chimú. ¿Solo la cultura Chimú? No, también vamos a tener ¿a qué cultura? A la cultura de Chachapoyas. Importante también, ¿no? Y un pueblo que le va a dedicar y le va a iniciar una etapa de guerra para iniciar la etapa imperial. ¿Con qué pueblos se enfrentan los incas para que se inicie la etapa imperial? Con los chancas. Entonces, muchachos, todos estos pueblos van a ser como un antecedente. Acuérdate que la cultura inca es la síntesis cultural andina, la tercera síntesis cultural. No te olvides, la primera síntesis cultural del mundo andino, la cultura chavín. La segunda síntesis cultural, la cultura Wari. Y la tercera síntesis cultural, la cultura Inca. ¿Ya? Ahora sí, dentro de ello, pasemos a la etapa del origen mítico. ¿Cómo se origina este pueblo? Su origen mítico. Dentro de su origen mítico vamos a tener dos leyendas importantes. La leyenda de los hermanos Ayar, la leyenda de ¿qué? De Manco Cápac y Mamao.
Primero, comencemos con la leyenda de los hermanos Ayer. La leyenda de los hermanos Ayer va a ser escrito por un cronista español que se va a denominar Juan de Betanzos. Su libro suma y narraciones, ¿sí? Suma y narraciones de los incas. De los incas, sí, no te olvides. Oye, acá vamos a tener algo muy importante, ¿sí? Acá vamos a tener un nombrecito que ya he preguntado varias veces y he visto en examen y diferentes boletines, ¿sí? Es la palabra pacarina. Yo te pregunto, ¿qué significa la palabra pacarina, muchachos? No te olvides de esta palabrita, ¿sí? Pacarina. ¿Qué es la pacarina? La pacarina es el lugar de origen. Lugar de origen sagrado, ¿sí? No te olvides. Ahora, ¿por qué te digo que va a ser de alguna otra manera el lugar de origen sagrado? Todo pueblo religioso en el mundo andino, nosotros todos en el mundo andino, o sea, todos los que antes que lleguen los españoles, ¿cómo creen que ellos aparecieron el hombre en la tierra? Fácil, muchachos. Se dice que hay unos pequeños, ¿qué cosa? Pequeños orificios de la tierra y que debajo de ellas salimos hacia el exterior. Entonces, ese lugar de la superficie, del Ucupacha, de donde salimos hacia el exterior, a ese lugar de donde se va a encontrar la puerta de salida, le llaman ¿qué cosa? Pacarina. Esa pacarina puede ser ¿qué cosa? Una cueva, una laguna, una montaña, un cerro, un árbol, un animal. Ejemplo. Los chancas, su pacarina de los chancas, una laguna, la laguna Choclococha, ¿no? Entonces, cada pueblo tiene su lugar, ¿qué cosa? Originario, mítico, religioso. Y a eso nosotros le denominamos pacarina. No te olvides, este término es muy común y muy usado. Su pacarina, entonces, los incas, su lugar de sagrado, del lugar de origen de los hermanos Ayar, es el cerro, ¿qué cosa? El cerro Tampu Tuco, ¿sí? No te olvides, ¿ya? El cerro Tampu Tuco, ¿ya? Entonces, ese sería el lugar de origen. Ahora, la ciudad donde van a fundar esta leyenda, ¿sí? Esta leyenda donde se va a fundar, ¿dónde es? Es en el cerro Huaynapata, ¿sí? Entonces, en el cerro, ¿sí? Van a fundar, ¿qué cosa? Fundan, ¿qué cosa? El Cusco, ¿en dónde? En Huaynapata, el cerro Huaynapata. Ya, no te olvides. Oye, y si te preguntan Dios que interviene o Dios protagonista de esta etapa, protagonista va a ser ¿qué cosa? El Dios, ¿quién? El Dios Huiracocha. Mira, oye, no te cuentas la leyenda porque todo el mundo lo debe saber, y si no lo sabes, tarea para tu casa. Mínimo, si no sabes la leyenda, a leer. ¿Cuántas hojas? No son hojas, una cara. Así que si no lo sabes, tu tarea, ¿ya? Mira, el dios Huiracocha. No te voy a contar la leyenda, pero más o menos te voy a leer un resumen. Se dice que se va a salir del cerro Tamputuco, o sea, su pacarina, del su cerro van a salir 4 hermanos. 4 varones y 4 mujeres. Dentro de ellos, pues vamos a decir que va a haber una conspiración dentro de los hermanos para poder llegar a la ciudad del Cusco. Por haber matado a uno de sus hermanos, al más fuerte, van a comenzar a recibir algunos castigos. Dentro de ello, pues va a quedar sobreviviendo un solo varón, que sería Manco Cápac. Y se quedaría con sus 3 hermanos, obviamente. Dentro de ello, el que va a dar ese origen a esos hombres, el dios protagonista, es el dios Huiracocha. Oye, esta leyenda está dirigido ¿para quién? Esta leyenda, de alguna otra manera, está dirigido ¿para quién? Esta leyenda está dirigido para la élite.
profe, ¿por qué está dirigida esta leyenda para la élite? Mira, muchacho, acá quedamos en la élite. Terminamos de explicar lo que es la leyenda Manco Cápac y Mama Ocllo y comparamos por qué está dirigido para la élite. Mientras en la leyenda Manco Cápac y Mama Ocllo, el que va a escribir este libro, ¿cómo se llama? Vamos, el primer mestizo del Perú, ¿no? Intelectual, obviamente, intelectual, sería ¿qué cosa? El Inca Garcilaso, ¿no? El Garcilaso, ¿de qué? De la Vega, ¿sí? No te olvides. ¿Qué más, muchacho? ¿Cómo se llama su libro? Los comentarios, ¿qué cosa? Los comentarios, mira, los comentarios reales, ¿de qué? De los incas, ¿sí? En este libro nos habla maravilla de los incas. Ojo, todo lo que sabemos de los incas y de alguna otra manera mal interpretada es de este libro de los comentarios reales de los incas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a comenzar después de terminar esto, comenzamos a matar algunas mitologías, ¿sí? Por ejemplo, los comentarios reales de los incas. ¿Qué va a pasar acá? Vamos, su Pacarina de ellos. ¿Dónde va a estar su Pacarina? Ya sabes que es Pacarina, ¿no? Lugar sagrado de origen de cada pueblo. En esta leyenda, la Pacarina, acá su Pacarina sería ¿qué cosa? La laguna, ¿qué cosa? La laguna Puquinacocha. Puquinacocha. Hoy en día esta laguna es conocida como la laguna del lago Titicaca. Entonces mira, la Pacarina, la laguna ¿qué cosa? Puquinacocha. Entonces acá ya cambia el origen, ¿eh? Mira, este es un cerro, en cambio este es una laguna. Son dos leyendas diferentes, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Si tenemos a la laguna, ¿no? Su Pacarina, ahora vamos a decir dónde se va a fundar ellos, dónde van a fundar la ciudad del Cusco. Ellos van a fundar, sí, fundan la ciudad de ¿qué? La ciudad del Cusco en el cerro, ¿qué cosa? Huaynacaure, ¿sí? No te olvides. Entonces mira, fundan ¿qué cosa? La ciudad del Cusco en el cerro Huaynacaure. Ah, pero acá fundan en el cerro de ¿qué cosa? Huayna-Pata, dos lugares. Ahora sí, ¿qué más? El dios que interviene acá. Ah, el dios que interviene, ¿sí? Que interviene, o vamos a decir, pues, ¿no? Que es protagonista, perdón, que protagoniza, ¿sí? Ahora, que protagoniza. Vamos a tener aquí, muchachones, ahora, vamos a tener al dios Sol, al Inti. Ahora, esta leyenda está dirigido ¿para quién? Está dirigido para el pueblo. Mira, algo importante, mira, ¿qué tiene acá? Acá solo aparecen dos hermanos nada más, Manco Cápac y Mama Ocllo. Mientras en acá hay 8 personajes. Entonces, si tú ves, el pueblo siempre, al pueblo hay que darle lo fácil que se memorice. Lo complejo es difícil para el pueblo. Es como nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando estudiamos, ¿no todos nosotros estudiamos? No, en casa no todo el mundo estudia. En casa puede estudiar nosotros o dos, pero no todos estudian. Y si salimos al mercado de Manchay, peor, pues, ¿no? La tía Veneno, la que venden ahí, nadie lee, nadie estudia. ¿Pero qué se lee? A ver, si vemos dos periódicos importantes, el diario El Comercio, ¿sí? El periódico El Comercio, ¿quiénes leen El Comercio? No, de alguna otra manera, ¿no? Un lenguaje un poquito más complicado, un lenguaje estándar. Ah, pero en el Trome, no, pero el Trome es mucho más fácil, un lenguaje mucho más fácil, tiene imágenes. Entonces el pueblo accede a esa información, ¿ves? Entonces, lo complejo de esta leyenda es que tiene muchos personajes, entonces el pueblo le es costoso aprender ello. Entonces, esta leyenda no le enseñan al pueblo, le enseñan ¿a quién? A la élite nada más, a la élite gobernante. Ahora, en cambio esto se le enseña al pueblo, porque es mucho más fácil y sencillo para ellos, para que se puedan grabar, ¿sí? El pueblo se va a demorar en grabar esto y no le va a gustar o ni se lo van a grabar. Acuérdate que en la época incaica no existe ¿qué cosa? La escritura. Entonces los incas necesariamente
¿Qué cosa? Para que se acuerden de ellos o para justificar su poder, necesitan ¿qué cosa? Que se grabe en una de las dos leyendas. Y estas leyendas no van a poder grabarse el pueblo. Y tampoco puedes decir, no, pues profe, que lean, ¿no? Y en esa época no existe la escritura. Entonces no se puede. Entonces tienen que contar una leyenda que es mucho más fácil que puedan recordarse. ¿Y cuál es? Es esta. Y hasta la actualidad es una de las leyendas. Si preguntamos entre estas dos leyendas, ¿cuál es la más conocida? Manco Cápac y Mama Ocllo. Es la más conocida, porque es mucho más fácil de recordar. Ahora, profe, ¿por qué le dan un origen mítico? Todo imperio necesita justificar ¿qué cosa? Todo imperio necesita justificar su poder. Alguien que está en el poder necesita justificar por qué está ahí. El Imperio Romano, ¿cómo justifica que llega a dominar varios pueblos? Fácil, pues muchacho. Él es un hijo ¿de qué? De un dios. Son semidioses en la tierra, por lo cual van a gobernar ¿qué cosa? El Imperio Romano. Oye, ¿pero no te parece lo mismo acá también? Manco Cápac, Mama Ocllo, ¿hijo de quién? Del dios Sol, del Inti. Acá, del dios Huiracocha. Semidioses en la tierra. Muy parecido al caso europeo, ¿no? Si comparamos las leyendas son iguales. Entonces, las leyendas te sirven para justificar a los pueblos que tú has sometido a la fuerza. ¿Para qué? Para poder justificar y decir, pues no, yo no te conquisto porque quiero. No. Es que a mí Dios me ha elegido, ¿no? Y como Dios me ha elegido a mí, ¿qué hago si Dios me ha elegido a mí? Pues fácil, yo te someto, porque yo tengo el respaldo de Dios. Entonces eso le da pues un valor y un sustento a los imperios de alguna otra manera. Ahora, mira, dentro de esta leyenda, por ejemplo, la mayoría, en algunos casos, rompamos un mito, ¿no? ¿Cuánto mide un inca? Típico. La mayoría va a decir, pues no, profe, un inca, pues no, 2 metros, ¿no? Por ejemplo, mi profesora de primaria me decía, un inca comía su quinoa, su papa, su machca, su mote, su queso, y eran musculosos y 2 metros. Otra cosa, ¿no? ¿Has visto tu sticker en tu, ¿cómo se llama? La lámina Huascarán. Bueno, no sé si has gozado aún todavía de la lámina Huascarán, pero si ves a los incas en tu lámina Huascarán, pues vas a encontrar, pues no como a tu profe tú un raquítico, sino vas a encontrar pues, una huevadota, ¿no? Un brazote, ¿no? Unos pectorales, otra cosa, ¿no? Le ganas tu guerra, ¿sí o no? Y te decían, eso es natural, ¿eh? A full trabajo. Pero la pregunta es, ¿verdad o mentira? Obviamente que es mentira, pues muchacho. Todos los restos óseos que se han encontrado de la época incaica, ¿cuánto mide? Pues mide muy debajo de lo normal, muchacho. El tamaño promedio de un hombre era 1,60 m a 1,55 m. Profe, ¿qué tan pequeños éramos? Claro, pues muchacho. O sea, ser chato en la época incanato era normal. O sea, mira, el hombre común y corriente medía ¿cuánto? Más o menos ese tamaño. Ahora, profe, ¿eran musculosos? No, tampoco. Eran flaquitos, raquíticos, todos desnutridos eran. Entonces, no te quiere decir, o sea, algunos creen que antes los incas eran wow, ¿no? No. Lo normal es que eran tamaño así. Ese es el tamaño regular de la población nativa del Perú. 1 metro que goza, 1,55 m a 1,60 m. Entonces, un mito de que no, los incas eran wow, ¿no? Ojo, pero sí había alguien que sí pasaba de esa estatura de lo normal. Y era obviamente ¿quién? El inca. Pero cuando te hablo de inca, no te hablo de toda la población incaica, te hablo del gobernante de esa élite. Dentro de esa élite, obviamente, esa élite, ¿qué va a pasar, muchacho? Dentro de esa élite, por ejemplo, Pachacútec, él sí llega a medir 1,70 m. ¿Pero por qué llega Pachacútec a medir 1,70 m y la población común y corriente llega a medir menos? Fácil, pues, muchacho. ¿La élite se alimenta bien, sí o no? Claro que sí, pues. Mientras tú comes tu mote con tu papa, con tu palta, el inca come carne, toma leche, come comidas más saludables, mucho más nutritivas. Y a la misma vez, este hombre no hace esfuerzo físico, pues. Por lo cual, ¿qué hace? Facilita que su cuerpo se desarrolle un poquito más y mida de la población común y corriente, mide un poco más de lo demás. ¿Sí? Entonces los incas sí medían
1,65 m, 1,70 m. Pero la población común y corriente, 1,60 m. Así que si ahora tú eres chato, pues no, compañero, no te sientas, ¿no?, mal, ¿no? Es normal, es parte de ti, ¿no? Entonces, esa es una mitología. Oye, por ejemplo, tener el cabello largo. Tener el cabello largo. Todo el mundo y en todos los libros, todos los incas salen con su peluca hasta abajo. ¿No? La pregunta es, ¿los incas tenían cabello largo, sí o no? No, muchachos. Los incas más bien se paraban rapando el cabello. ¿Por qué? Por una simple razón. El piojo, pues, muchachones. Profe, cochinos. ¿Cuál cochino? Tienes más cochino, ¿ya? Recuerda que para esa época las circunstancias eran muy diferentes. El ámbito y las tradiciones son diferentes. Entonces, ¿qué hacía? Si tenías el cabello largo, tenías mucha más probabilidad de contraer, ¿qué cosa? El piojo. Entonces, ¿qué hacían los hombres? Los hombres, rapaditos, cabello cortito. Entonces, ¿y de dónde sale? La gran pregunta es, ¿de dónde sale de que el inca tiene el cabello largo? Fácil, muchachos, solo un inca tuvo el cabello largo, el inca Atahualpa. ¿Y por qué tuvo el inca Atahualpa el cabello largo? Se dice que en una batalla, cuando estaba conquistando la parte del norte, cuando era así un soldado común y corriente, pues alguien le hubiera herido la oreja y pues se le haya amputado, ¿no? Entonces no tenía, su oreja estaba partida, ¿no? Entonces estaba a la mitad. Entonces imagínate, un inca, un hijo de un dios deformado, roche, ¿no? O sea, tú si eres un hijo de Dios, perfección humana, pues, ¿no? O hijo de Dios puede nacer imperfecto, imposible. Entonces, para tapar esa deformación de su oído, pues Atahualpa hace que se crezca su cabello, pero es el único. Y la mayor población, toda la población tenía el cabello corto. Entonces, eso está mal, ¿no? Eso es un cuento también, ¿no? Ejemplo, la bandera del Tahuantinsuyo. ¿Hay o no hay la bandera del Tahuantinsuyo? ¿Te has preguntado alguna vez si existe o no existe la bandera del Tahuantinsuyo? Claro que sí, profe, ¿cómo que no? Nunca existió, o si existió, no se encontró esa bandera del Tahuantinsuyo. Lo que sí se encontró es la bandera de la huipala del pueblo aymara. El pueblo aymara se encuentra en la parte del sur del Perú. Entonces, es dos cosas diferentes, ¿no? No sé si te das cuenta. Aymara, inca, no es lo mismo. Entonces, profe, lo que tienen la bandera de los 7 colores, del color del arco iris, ahí, muchacho, estás equivocado. Esa bandera se va a comenzar a crear en la década del 1920 con los movimientos indigenistas, dándole un valor ¿a qué? A los, ¿qué cosa? A los pueblos indígenas, pues. Y ahí se crea esa bandera, creada en el gobierno ¿de qué? De Lonceño Leguía. Entonces, ¿esa bandera es del Tahuantinsuyo, sí o no? No, pues muchachos, todos esos mongolitos que vas a ver alguna vez marchando con esa bandera, diciendo esta bandera del Tahuantinsuyo, reivindicando al pueblo, no, esa no es la bandera del Tahuantinsuyo porque nunca existió. La huipala es otra cosa, ¿sí o no? Un cuadradito de diferentes colores. Y esto, muchachos, como te dije, esta banderita no le pertenece al pueblo del incanato, le pertenece al pueblo aymara. Entonces no es ni siquiera nuestra bandera. Entonces no podríamos reivindicar. La huipala más que nada pertenecería, en la actualidad, si tomáramos geográficamente, le pertenecería al pueblo de Bolivia, lo que sería Puno, parte de Moquegua, Chile y Argentina. Pero para más arriba no se usaba la huipala. Así que no tenemos bandera nosotros del Tahuantinsuyo, muchachos, ¿ya? Hoy, por ejemplo, otro mito y un chiste, y hasta en la radio lo usan, Las leyes del incanato, ¿cuáles son? Amasúa, Amajía, Amayuya. 3 leyes fundamentales que hicieron que funcione el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Verdad? Mentira. También es una mentira, muchachos. Esas leyes nunca existieron en el Tahuantinsuyo. Esas se le inventaron también, ¿en dónde? En el Lonceño de Leguía. En pocas palabras, son mitologías que hablan de los incas cuando no es verdad, pues. Entonces, por eso te cuentan cuántas cosas y nosotros no las creímos, pues, ¿no? Y está mal, pues, ahí, muchachos. Ya, listo. Ahora sí.
Mira, ya hemos matado algunas leyendas que tenías en tu cabeza y espero que lo compartas, difundas, para que nunca más sigan hablando de la misma cosa, ¿no? Siempre hay que intentar desterrar las malas costumbres y la mala información. Origen histórico. Esta vez esto es mitológico, o sea, no es científico, y acá sí vamos al ámbito científico. En el origen histórico, los primeros pobladores del Cusco, ¿sí? Los primeros pobladores, mira, los primeros pobladores del Cusco. Oye, ¿quiénes son los primeros pobladores del Cusco, muchachos? Cuando llegan los incas, el Cusco ya estaba ocupado. Vamos a tener algún pueblo, por ejemplo, vamos a tener a los Poques, a los Lares, ¿sí? ¿Quién más? Al pueblo de Ayarmaca. Ayarmaca, ¿sí? ¿Qué más? Poques, Lares, Ayarmacas, ¿no? Oye, dentro de todo ello, no solo son ellos, ¿eh? Vamos a tener muchos más. Son los 3 pueblos principales. Pero vamos, el nombre originario del Cusco, ¿sí? Nombre originario del Cusco se va a llamar Acamana, ¿sí? Oye, el Cusco se llama Acamana, ¿ya? No te olvides, ¿ya? Acamana. La mayoría dice que se llamaba Cusco. No. Antes que lleguen los incas, ¿a dónde? A la región, ¿no?, del Cusco, no se llamaba Cusco, su nombre se llamaba Acamana, ¿sí? Es el nombre originario del pueblo de ahí. Ahora, ¿quiénes son los invasores? Acá los invasores, muchachos, vamos a tener un pueblo invasor. Los invasores, acá vamos a tener invasores. Los invasores van a ser ¿quiénes? Los incas. Los incas van a huir ¿de dónde? Los incas huyen de una región, ¿sí? Mira, supongamos, este es el lago Titicaca, y de esta región, ¿sí?, de la parte del este, del oriente, ¿qué va a pasar, muchachos? De la parte del oriente va a venir un pueblo que se va a venir expandiendo y va a enfrentarse contra este pueblo que se va a originar en ese lugar, los Aymara. Los Aymara es un pueblo netamente, ¿qué cosa? Guerrero, bélico. Y acá va a haber un pueblo ya en decadencia. Algunos dicen que se va a hacer la cultura, ¿qué cosa? Tiahuanaco, pero ya en la etapa decadente, y otros le van a denominar la cultura puquina. Dentro de ello hay diferentes debates, pero lo que sí sabemos es que este pueblo se originó ¿en dónde? En el altiplano. Entonces la cultura tiahuanaco tiene una diarquía. ¿Qué es una diarquía? 2 reyes, uno militar y uno religioso. Entonces, ¿cuál es la función del religioso? Ya te he mencionado varias veces. La función de la religión, ¿qué es? Controlar a quién? A la población mediante la ideología. Y si no puede controlar mediante la ideología, ¿cómo se controla? A la fuerza, mediante la violencia. Y para eso está el ámbito militar. Entonces vamos a tener 2 diarquías. El Hana, mira, no te olvides, ¿eh? El Ana y el Urim. ¿Sí? Entonces, el Hana, muchachos, es el militar. Y el Urim es el religioso. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay un enfrentamiento y si llegan primero los Aymara, ¿cuál de los dos se va a ir a enfrentar allá? ¿La dinastía del Urim o la dinastía del Hana? El Urim puede ir ni fregando, muchachos. No vas a mandar a un sacerdote, no, hermanos, no han venido con su ejército, por favor, hay que rezar a Dios y que calme nuestro corazón. Ni fregando vas a decir eso. Eso no puede ir, pues, ¿no? Porque hay un flechazo en la cabeza y va a morir, pues, el sacerdote. Entonces, ¿a quién vas a mandar? Obviamente tienes que mandar a quién. Al militar, pues, porque ya hay un ejército delante de tu puerta y tienes que ir con tu ejército a pelear. Ahora, si uno de los dos pierde, ¿qué tiene que hacer el Urim? Los religiosos pueden quedar ahí ni fregando, pues, muchacho. Entonces, el pueblo que estaba ubicado en el lago Titicaca, lo que va a huir es ¿a dónde? Al oriente, al sur, no puede, porque el pueblo aymara ya viene conquistando la parte de Chile también. Entonces, lo único que le queda al pueblo, ¿no?, de Puquina es huir ¿a dónde? Es huir hacia el norte. ¿Y en el norte qué está? El Cusco, pues, muchacho.
Y entonces cuando llegan al Cusco, ¿quiénes van a llegar? ¿La dinastía del Hanam o el Uri? Obviamente la dinastía del Hanam va a desaparecer por completo porque los militares van a ir a enfrentarse, a pelear. Mientras ellos pelean, el pueblo del Uri escapa, pues. Entonces los sacerdotes huyen con la casta, ¿no?, de poder o la élite, huyen hacia el norte. Mientras el Hanam se queda defendiendo, pues. Obviamente la cultura tiahuanaco o puquina de ese momento va a caer. Entonces cuando ya llegan de manera completa estos personajes hacia dónde, hacia el Cusco, ya el Cusco está por los pocos, los lares y los Ayemac ocupados. Entonces, ¿qué hacemos en ese enfrentamiento, muchachos? Allí hay un debate grande, ¿no? Entonces, los invasores acá son los incas, que tienen ¿qué cosa? Que van a venir ¿de dónde? Que tienen ¿qué cosa? Tienen un origen, ¿dónde, muchachos? Tienen un origen, ¿en qué? En la cultura puquina. Mira, no te olvides, ¿ah? Cultura puquina. Sí, y algunos en algún internet he visto, ¿no? Un chistoso, ¿no? Hay un youtuber que hace historia y dice, ¿no? Lenguaje secreto de los incas. No es nada secreto, muchachos. Si tienen un origen puquina, ¿qué idioma habla? Puquina también, muchachos, ¿ya? Ahora, pero si habla la cultura puquina, muchachos, algo interesante, pero ¿va a hablar todo el Cusco o solo la élite que ha huido? Solo la élite nada más, pues. Entonces ahí vamos a tener otra situación, ¿sí? Ahora sí, muchachos, pasamos a la etapa ya desarrollada la parte superior, ¿sí? ¿Con qué? Con la Capac Kuna, ¿sí? ¿Qué es la Capac Kuna, muchachos? La Capac Kuna, sí, niños, no se olviden, la Capac Kuna, de alguna otra manera, es la lista de qué? Es la lista de los emperadores incas, ¿sí? No te olvides, ¿ah? Mira, son ¿qué cosa? Los emperadores, ¿qué cosa? La lista de los emperadores o los reyes, ¿no? En cambio acá nosotros le vamos a decir, pues, incas, ¿no? La Capac Kuna es la lista de los, ¿qué cosa? De los gobernadores. ¿De dónde, muchacho? ¿Los gobernadores de dónde? ¿Del Cusco o del Tahuantinsuyo? ¿No? Los gobernadores. A ellos nosotros les vamos a denominar incas. Ahora sí, muchacho. Mira acá. Presta atención acá, mira. Etapa curacal, etapa de confederación. Acá también el curacazgo, mira, el curacazgo vamos a tener a Manco Cápac. Si yo te he dicho que esta casta militar ha huido y han llegado los religiosos, yo te pregunto, ¿Manco Cápac qué es? ¿A qué dinastía pertenece? ¿Al Hanam o al Uri? Esta dinastía va a pertenecer a dónde, muchachos? Esta dinastía de alguna otra manera va a pertenecer a dónde? Va a pertenecer al Uri. Ya, no te olvides. Entonces, mencionamos, ¿sí? Con una flechita, mira, para que no se vea tan feo, tan horrible, vamos a darle acá, ¿ya? Todo esto, muchachos, todo ello, mira, todos estos van a pertenecer a la dinastía de ¿qué? Del Uri. Y el Uri, muchachos, ¿con qué es sinónimo? Con lo religioso, ¿ya? No te olvides. Religioso. ¿Ya? No te olvides. Religioso. El Uri es religioso. Entonces, todos estos incas pertenecen a la etapa del Uri, o sea, la etapa de la religión. Ahora, mira. Tenemos aquí a Manco Cápac. Mira, ¿quién es Manco Cápac? A Manco Cápac se le va a considerar ¿qué cosa? Fundador, ¿qué cosa? Se le va a considerar fundador ¿de qué? Del Tahuantinsuyo, ¿no? Fundador, pero nosotros vamos a poner algo muy importante, ¿no? Fundador legendario, ¿sí? Fundador legendario ¿de dónde? Del Tahuantinsuyo, pues, muchacho, ¿sí? No te olvides. Y él va a pertenecer a la dinastía del Uri. Oye, Sinchi Roca, también su hijo. Sinchi Roca aporta algo muy importante, muchachos. Algo que nosotros vamos a llamar de alguna otra manera la etapa que se va a seleccionar, o es una tradición que va a pasar para la etapa de la adultez.
Es como tu DNI azul, ¿sí? A eso se le va a llamar, ¿qué cosa? A esa fiesta del ritual se le va a llamar huarochico. Oye, mira. Huarochico, ¿qué quiere decir, muchacho? Es la etapa o el proceso donde el niño o el joven, ¿qué hace? Supongamos que son unos muchachos, ¿no? Entre los 16 y los 18 años. En esa etapa estos jovencitos van a hacer ¿qué cosa? Van a competir entre ellos, entre 20, 30 personas, y tienen que correr largas distancias. Tienen que pasar una prueba física. Una vez que logras pasar esa prueba física, tienes una recompensa. ¿Cuál es? Escoger a tu amada, a tu esposa o tu enamorada. Oye, y si no pasa la prueba, ¿qué va a pasar contigo? Obviamente vas a morir virgen, varón. ¿Por qué? Como no ha pasado esa prueba, no eres considerado un adulto. Y si no eres considerado un adulto, ¿qué va a pasar contigo? No puedes tener una esposa, no puedes exigir ello. Por ende, pues vas a quedar solo. Entonces es un ritual histórico que se llama huarochico, que es un ritual en la cual los jóvenes pasan, ¿no?, diferentes pruebas para ser considerados, ¿qué cosa? Adultos, ¿sí? Oye, una vez que se muere Sinchi Roca, vamos a tener al Yoque Yupanqui. Esta etapa, muchachos, es la etapa curacal, entre curacargos. En la etapa de la confederación, esta vez ya vamos a tener algo muy diferente. Cuando llegan los incas, los primeros incas, estos pueblos que se encuentran en el Cusco no lo ven con buenos ojos, ¿sí? Mira, cuando te digo que no lo ven con buenos ojos, ¿qué quiere decir? Como son pueblos invasores, estos pueblos le van a declarar la guerra constantemente a los incas. No van a permitir que los incas se queden en ese territorio, ya que ellos ya lo habían ocupado. Entonces van a estar en constante enfrentamiento con Manco Cápac, con Sinchi Roca. Entonces, ¿cómo evitar ese conflicto, muchachos? Y este conflicto va a durar años, pero va a haber un inca que más o menos va a intentar cambiar ello, ¿sí? En el momento en que este personaje cambia, pasa con Yoque Yupanqui. Y este ritual que va a utilizar Yoque Yupanqui, muchachos, va a ser muy constante, ¿sí? Mira, se va a practicar esta tradición hasta más o menos Huáscar y Atahualpa. ¿En qué consiste con Yoque Yupanqui, muchachones? Yoque Yupanqui, ¿qué hace? Va a hacer las famosas alianzas. ¿Qué cosa, muchacho? Las famosas alianzas matrimoniales. ¿En qué consisten las alianzas matrimoniales? Oye, no te duermas, ¿ah? Te voy a botar, ¿ah? Te voy a botar una tiza en la cabeza y te va a caer ahorita. Mira, las alianzas matrimoniales. Las alianzas matrimoniales, muchachos, consisten en esto. Como estás en constante enfrentamiento con los pueblos, necesitas evitar el conflicto para fortalecerte como cultura o como una sociedad. Entonces el Yoque Yupanqui lo que se da cuenta es algo fácil y táctico, pues, muchachones. Si yo le doy a mi hermana para que se case con un cacique, con mi enemigo, con un poque, este poque ya no se va a volver mi enemigo, se va a volver mi aliado. Entonces, ¿qué hago? Y si me caso con la hija de un cacique de los Lares y yo le doy a mi hija para que se case con su hijo, estratégico, ¿sí o no? Claro que sí, pues imagínate, yo a mi hijo le doy para que se case con su hija de ese señor. Pero profe, su hija de él tiene 40 años y tu hijo tiene 15. No importa la edad, muchacho. ¿Sí? Imagínate tú, con tus 15 años casándote con una señora de 40. Para el amor no hay edad, señores muchachos. Obviamente acá tú puedes opinar algo, puedes criticar, puedes decir, ¿no? Imagínate tú, señorita, ¿no? Con tus 15 años y casándote con un cacique de 80 años. Profe, ¿cómo me voy a casar con ese viejo? Caballero nomás, te tenías que casar, porque acá no podías decir no o sí. Y a eso se llaman las alianzas matrimoniales. El objetivo de las alianzas matrimoniales, ¿cuál es? ¿Es qué cosa? Firmar la paz, pues, muchachos. El objetivo es firmar la paz. Entonces se inicia ello. Ahora sí, iniciamos con Mayta Cápac. Mayta Cápac, vamos a decir de alguna otra manera, es uno de los primeros incas en lograr de salir de dónde. Es el primero en salir del Cusco, ¿sí? Pero algunos le atribuyen qué cosa, que va a construir el primer puente colgante, ¿sí? Construye, ¿sí? Vamos a poner
construye el primer, ¿qué cosa? El primer puente. ¿Qué puente, muchacho? Colgante. Interesante, ¿eh? El primer puente colgante. Y Capac Yupanqui va a ser el último inca de qué? De la etapa o de la dinastía del Uri. Ya, no te olvides, ¿ah? Mira. Uri, último qué cosa? Último inca de la dinastía del Uri, ¿sí? No te olvides, ¿ah? Él va a ser qué cosa? El último inca de la dinastía Uri. Ya, mira, muchachos. Ahora, profe, si ya terminó esta etapa, ¿qué hacemos? Pasamos a otra etapa, muchachos. Si esto del Uri, muchachos, es religioso, ahora vamos a pasar una élite nuevamente a tomar el control, a fortalecerse, y va a tomar ¿quién? Es la dinastía de quién, muchachones. Habla, ¿qué dinastía? Si es el Uri, ahora va a haber otra dinastía, muchacho, que vamos a llamar ¿quién? Háblame. Si es el Uri, hay otro religioso. ¿Cuál es? El militar, los militares que van a tomar el control. El otro grupo, mira, mira, te voy a votar, ¿qué va a hacer? Si es la dinastía del Uri, vamos a tener ¿qué cosa? La dinastía de ¿qué cosa? La dinastía del Anan. ¿Y esta dinastía del Anan qué es? ¿Religioso? No. Ya esta dinastía del Hanan va a ser ¿qué cosa? Militar. ¿Ya? Hoy no te duermas, ¿ah? Tienes que tomar tu desayuno. Todo desnutrido te estoy viendo desde acá por la cámara. ¿Ya? Mira acá. Tenemos acá Inca Roca. ¿Qué quiere decir con Inca Roca? Mira, muchachones. Inca Roca es que el inicio, ¿qué cosa? La dinastía del Hanan. ¿Sí? No te olvides, ¿ya? Por si acasito. Es sobreentendido, pero yo te conozco, ¿ya? Siempre te vas a olvidar. ¿Cómo se llama el Inca que inicia la dinastía del Hanan? Inca o Roca, ¿sí? No te olvides. Es ¿qué cosa? El Inca que inicia, ¿qué cosa? La dinastía del Hanan. Oye, que entonces la dinastía del Hanan va a ser militar, no solo militar, sino también van a dedicarse al ámbito administrativo, muchacho, ¿ya? Administrativo. Oye, algo que me haya olvidado de Inca Roca también, no te olvides, muchacho, es el primero que va a utilizar el título de Inca. ¿Sí? Hasta acá normal tenían que se llamaba Capac Yupanqui, Maita Capac, Yoque Yupanqui, Sinchi Roca, Manco Capac. Pero acá ya no. Inca Roca, Inca Yaguarhuaca, Inca Huiracocha, ¿ves? Tienen incas, ya son considerados incas. De acá para adelante todos van a utilizar el título de Inca, ¿sí? Entonces, si te preguntan, el primer emperador del Tahuantinsuyo que utiliza el título de Inca Roca, ¿sí? El primero, ¿qué cosa? No te olvides, ¿ah? El primero en utilizar, ¿qué cosa? En utilizar el título de Inca. No te olvides, ¿ya? No te olvides. El primero en utilizar el título de Inca. Me falta espacio, pero ahí le puedes poner ¿qué cosa, muchacho? Acá le puedes poner también que va a fundar ¿qué cosa? El primero en fundar ¿qué cosa? El Yachayhuasi o la Casa del Saber. Profe, ¿todos podíamos estudiar en el Yachayhuasi? ¿Sí o no? No. El pueblo no puede estudiar. El pueblo está hecho para servir, para trabajar, y la élite está hecho para gobernar. Entonces, ¿quién necesita estudiar? ¿El pueblo que trabaja o el que tiene que gobernar? Pues el que tiene que gobernar, pues muchachones, él es el que tiene que hacer ello. Entonces por eso el Yachayhuasi va a estar dirigido para la élite. Ahora, Yaguarhuaca no tiene mucha importancia, pero vamos a decir que va a conquistar ¿qué cosa? Va a conquistar la meseta del Collao, ¿ya? Conquista la meseta, ¿de qué? La meseta
del Collao. ¿Ya? Tú la terminas ahí, ¿ya? A falta de espacio, ¿ya, muchachones? ¿La meseta de qué? La meseta del Collao. Oye, Huiracocha, el Inca Huiracocha es el Inca que va a gobernar más tiempo o más longevo. Se dice que el Inca Huiracocha va a gobernar 80 años y en otros libros dice 60 años. No vamos a pelear cuántos años gobernó, pero vamos a decir que es el Inca que gobierna más tiempo, ¿sí? No te olvides, ¿ya? Oye, el Inca, ¿qué cosa? Que gobierna, no te olvides, ¿ah? El Inca que gobierna, ¿qué cosa? El Inca que gobierna más años. Oye, lo más importante, dentro de él va a tener a su hijo. Antes de él va a haber uno, muchachos. A este personaje le vamos a decir, sí, no te olvides, mira, dentro de ellos, muchachones, acá vamos a tener a otro. Huiracocha había elegido a uno de sus hijos, a un Inca que la han borrado de la lista, pero nosotros lo vamos a hacer acordar, ¿bien, muchachos? Acá habían puesto a su hijo, Inca Orco. Huiracocha había elegido a su hijo, a su heredero, para que le ayude a co-gobernar como Auqui a Inca Orco. Ya como estaba viejo, Huiracocha se sale del poder y queda como Inca Orco, ¿no? Su hijo. Pero este personaje es muy diferente a todos los demás. Este personaje se dedica ¿a qué? Se dedica al alcohol, a las fiestas, a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, se dice, ¿no? Una leyenda dice, ¿no? A una campesina la violó en plena plaza, ¿no? De la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces, a veces la encontraban en la calle, ¿no? En la avenida principal de la ciudad del Cusco, orinando, ¿no? Y la gente, pues, de alguna otra manera comenzaba a despreciarlo. Dentro de esta situación, ¿qué va a pasar, muchachos? Dentro de esta situación del Inca Urco, muchachos, ¿qué va a pasar dentro de esta situación? Dentro de esta situación, el Inca Urco va a haber un enfrentamiento, van a tener una invasión. ¿Con quién, muchachos? Una invasión de los chancas. Mira, de los chancas. Ambos se van a enfrentar. Entonces, si este Inca se dedica al alcohol, ¿no? A destruir, ¿no? De alguna otra manera, a violaciones, no tiene prestigio, entonces acá se va a dar un gran enfrentamiento, muchachos. El Inca Orco, pues, de alguna otra manera, al enfrentarse contra los chancas, de manera fácil, va a ser derrotado en la primera batalla, ¿sí? Los chancas es un pueblo netamente guerrero, abarca la región de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. Este pueblo se estaba en plena expansión como los incas. Esta batalla, muchacho, hubiera sido muy diferente, ¿eh? ¿Te imaginas qué hubiera pasado si los chancas ganaban la guerra? Porque era todo diferente a los incas, ¿eh? Los chancas solo practicaban la guerra. La cultura chanca se dice de que los niños desde los 5 años ya practicaban el arte de la guerra. Entonces, sería un pueblo netamente guerrero y bélico. Y los incas, bueno, ¿no? Hubiera sido diferente la historia. Entonces, vayamos. En la primera batalla, los incas derrotan de manera humillante pues a los chancas. No, los chancas derrotan de manera humillante a los incas, ¿no? Huiracocha, por ejemplo, ya anciano, huye de la ciudad del Cusco con su hijo Inca Orco. Y no había quien se defienda ahí, ¿no? Y ahí aparece pues el famoso Inca Cusi Yupanqui, que más adelante tomaría el nombre de Pachacútec. Cusi Yupanqui, ¿sí? Aparece acá. ¿Y qué hace, no? Para no perder la guerra, pide apoyo a todos los pueblos aymara o a todas las etnias que estaban alrededor del Cusco para que le apoye y se enfrente contra los chancas. Las etnias alrededor van a decir, mira Inca, ¿sabe qué? Mira, si perdemos, los chancas van a venir y nos van a matar a todititos. ¿Qué gano yo? Ah, no tenía nada, ¿no? No tenía nada que ofrecer el Inca de alguna otra manera. Entonces, la etnia quedaron en un trato con la etnia. Las etnias le prometieron algo, muchachones. Les dijo esto. Mira, fácil. Si ven que ganamos nosotros, ustedes intervienen en la guerra.
Ah, ya. Entonces, cuando se da el día del enfrentamiento entre los incas y los chancas, las etnias están en la parte más alta de los cerros observando la batalla. Milagrosamente ese día, los incas le ganan, ¿no? Le comienzan a ganar, no de manera, pues, dramática, ¿no? Sino más o menos de una pequeña parte, un pequeño declive contra los chancas, y va a ser suficiente motivo para que las etnias que están en los cerros ingresen a la guerra y apoyen a los incas. Y obviamente con el apoyo de esas etnias van a derrotar a los chancas por completo. Y los chancas desaparecen, pues, muchachos, por completo. Los incas, una vez que derrotan a los chancas, van a ir hasta Andahuaylilla, que se encuentra, ¿no? Hoy se llama Andahuaylas. Van hasta Andahuaylilla, donde era su centro principal de los chancas. Van a quemar, van a destruir toda la cerámica. Por ejemplo, cuando vas al departamento, ¿no?, de Apurímac o Huancavelica, no encontramos cerámica, vasija sana que haya quedado de la cultura chanca. Todas las vasijas han sido destrozadas, rotas. Las construcciones monumentales de los chancas, igualito, destrozado por completo, no quedó nada de pie. ¿Cuál fue el objetivo de los incas? Es borrar esa derrota humillante donde los chancas, en la primera batalla que derrotaron a los incas, llegaron hasta la misma puerta del Cusco. Y se burlaron de los incas y se regresaron, diciéndole, les vamos a dar otra oportunidad para que se enfrenten a nosotros. ¿Te imaginas que en la primera batalla hubieran invadido y hubieran matado? Otra hubiera sido la historia. La soberanía de los chancas de alguna otra manera, pues, les va a perjudicar y les va a jugar en contra, ¿sí? Ahora sí, una vez que Cusi Yupanqui derrota a los chancas, pasan a nombrarse Pachacútec. Y con el nombre de Pachacútec, pues va a iniciar, ¿qué cosa? Inicia la etapa imperial. Tenemos a Tupac Yupanqui, a Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa en la etapa imperial. Pero muchachos, a todos ellos lo vamos a desarrollar ahora sí, acá en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque ellos siempre vienen en examen de admisión. Y así que vamos a desarrollar uno por uno de cada uno, ¿sí? Entonces, mira, en la etapa imperial tenemos a Pachacútec. Pachacútec, ¿qué significa Pachacútec? Pachacútec significa el hacedor del mundo. El hacedor del mundo. Oye, ¿qué más hace Pachacútec? Una obra más de Pachacútec, muchachones, lúzcanse por favor. Otra obra de Pachacútec, vamos. Una obra de Pachacútec fácil, muchacho. Una obra de Pachacútec, ¿cuál es? Que va, ¿qué cosa? Va a crear, ¿qué cosa? Crea los suyos. Oye, algunos dicen crea los 4 suyos. Aún todavía no hay 4 suyos, solo crea suyos nada más. O sea, crea regiones, crea los suyos. Oye, ¿qué más? También va, ¿qué cosa? Va a crear, ¿qué cosa? Va a reorganizar la mitad. O reorganiza, ¿qué cosa? Reorganiza la mitad. Oye, después de la mitad, ¿qué más, muchachones? Aparte de la mitad, ¿qué más hace el Inca? Vamos. Otro también que va a hacer es mandar a construir. Se va a construir muchos lugares, ¿sí? Por ejemplo, va a mandar a construir y a modificar el templo del Coricancha. ¿Se modifica qué cosa? ¿El templo de qué? El templo de Coricancha, ¿sí? El templo de Coricancha, dedicado al sol. ¿Va a mandar solo a construir el templo de Coricancha? No, tampoco, niños. También va a mandar a crear la fortaleza más grande del imperio. ¿Cuál es? Va a mandar a construir ¿qué cosa? ¿Manda qué? Manda a construir ¿qué cosa? Manda a construir la fortaleza ¿de qué? La fortaleza del Sacsayhuamán. ¿Solo la fortaleza del Sacsayhuamán? No. También va a mandar a construir una maravilla del mundo. Claro que sí. Acá se inicia, ¿qué cosa? Se inicia la construcción de ¿qué? La construcción
de Machu Picchu, ¿no? Machu Picchu. Oye, ¿solo eso? No. Ahora también va a crear clases sociales, va a crear ¿qué cosa? Va a crear a una élite que le ayuda a gobernar los suyos. ¿Cómo se llama a ellos? A ellos vamos a decirle qué cosa. Va a crear a los famosos, ¿qué cosa? Apuchicuamanís o Suyuyucuamanís, ¿sí? Cualquiera de los términos es válido, ¿sí? Vamos, los Suyucapus, los Suyucapus, ¿sí? Que son gobernadores de ¿qué? De un suyo. ¿Quién los crea? Pachacútec. Oye, también va a crear ¿qué cosa? Va a crear ¿qué cosa? Crea al Tucuy, ¿qué cosa? Oricuy. Ojos y oídos del Inca, espías del Inca, ayudan a fiscalizar el imperio. ¿Quién? El Tucuy o Ricuy. ¿Sí? Podríamos poner muchas cosas más dentro de Pachacútec, pero son las obras más trascendentales de Pachacútec. Algo importante también me había olvidado, creo que es fundamental, es yo. ¿Qué es qué cosa, muchacho? Oficializa como Dios principal, ¿a quién? Como Dios principal al Inti. Oye, ¿solo al Inti? No. Vamos. Aparte también, ¿qué más? Va a oficializar como lengua. Oficializa como lengua del imperio, ¿a quién? Lengua del imperio, ¿a quién, muchacho? ¿Cómo se llama este lenguaje? Al quechua. Otro le llaman runacimi, quechua. Cualquiera de los dos, muchachos, es válido, ¿ya? No nos vamos a pelear si es quechua o runacimi, ¿ya? ¿Por qué es necesario que haya un lenguaje universal dentro del imperio? Una manera es que si hay un lenguaje oficial del imperio, el lenguaje de alguna u otra manera hace que tú te sientas identificado con el lugar. Comienza a generar unidad nacional. Si es un imperio extenso, este imperio extenso, ¿qué hace? Cada pueblo, en cada diferentes lugares, hay diferentes pueblos que han sido sometidos por los incas. Todos ellos no aman a los incas. A los incas, todos los pueblos que vas a ver acá los odian, los detestan porque han sido conquistados, sometidos. Acá los incas no son los buenitos, ¿ah? Acá todos los pueblos odian a los incas. Los chibú, los chechapoyas, los huancas, los cañari, ¿no? Los chechapoyas. O sea, todos odian a quién? Todos odian a los incas. Pero ¿qué haces para que toda esta región que has conquistado se unifique? Fácil, muchacho, con un lenguaje. ¿Y ese lenguaje cuál era? El lenguaje más hablado por toda esta población es ¿qué cosa? El quechua. Entonces el Inca sabía ¿qué cosa? Que necesariamente era ¿qué cosa? Crear ¿qué cosa? Un lenguaje para todos, para crear una unidad nacional. ¿Qué cosa? El quechua. Y también otra deidad, que en todo el imperio se adora a un solo Dios, al Inti. Ojo, también necesariamente se tenía que adorar al Inti en todos los pueblos, pero no tenías la obligación de ¿qué? De abandonar ¿a quién? A tus dioses. No es como el cristianismo, ¿eh? Los católicos, los cristianos, ¿qué te dicen? No, tú adoras a una huaca, no, tú eres hijo del demonio, no, aléjate. No, en cambio los incas decían, adoras a la serpiente, chévere, bacán, adora a tu serpiente normal, pero también adoras a mi Dios de pasito. ¿Entiendes? O sea, podías adorar a los dos. Mira, mucho más racionables, mucho más comprensibles, mucho más entendibles que hoy en día que las religiones más radicales, ¿no? Ojo, no te olvides, por ejemplo en el Coricanche, en el templo del Coricanche, los incas ¿qué hacían? Habían derrotado a todos los pueblos, pero ¿qué hacían? De cada pueblo a sus dioses se llevaba ¿a dónde? Al templo del Coricanche. Por eso en el Tahuantinsuyo, o nosotros por ejemplo, no sabemos nada de nuestros dioses. ¿Alguien sabe de algún dios de nuestro pasado? No, con la justa del Inti y unos cuantos. ¿Pero por qué? Porque cuando llegaron los españoles destruyeron todo. Pero profe, a todos los dioses sí. ¿Y dónde estaban todos esos dioses? En un solo lugar. Ese fue el error, creo, de los incas. Tener todos los dioses de todos los pueblos que han conquistado lo habían llevado a un solo lugar. ¿Y ese solo lugar cuál era?
El Coricancha, pues. Y en el Coricancha se adoraba tanto al sol como a todos los pueblos sometidos, como a todos sus dioses. Por eso, por ejemplo, si tú eras, ¿no?, de acá de la parte, no sé, pues, ¿no?, de Aymara, sí, mira, eras un Aymara, tú desde acá viajabas al Cusco para darle reverencia a quién, a tu Dios. Si tú eres una, no sé, un Cañari, mira, desde Colombia, ¿hasta dónde? Hasta el Cusco. ¿Viajabas para qué? Para solo adorar a tu Dios. Entonces, todos sus dioses estaban en el Coricancha, en el Cusco. Y desde el Cusco, pues, habían hecho ¿qué cosa? Que todos los fieles vayan, ¿no?, todos los pueblos de alguna u otra manera visiten al Cusco para adorar a sus dioses. Es como ahora, ¿no? Por ejemplo, el Señor de Huanca, en Cusco. Todos vamos al Señor de Huanca, ¿no? Vamos al Cusco. El Señor de, no sé, ¿no? A ver, ¿cómo se llama? De Muruay. Vamos, ¿no? Vamos a Huancayo, ¿no? ¿Te das cuenta? Una tradición incaica, pues. Una religión más acogedora, con una mente mucho más abierta, no una mente cerrada, ¿no? Aceptando cualquier religión. Ellos adoran, no sé, pues, ¿no?, al mono. Ah, chévere, adoras al mono, ven para acá. Los chancas, ¿adoras a qué? Al puma. Ya, trae tu puma acá lo adoramos. Y se hacía sacrificio para sus dioses, ¿ah? Se hacía fiesta para esos dioses. No los dejaban al costado. Y de alguna otra manera es que esos pueblos comiencen a identificarse con los incas. Ya, muchachones, ahora, ¿qué más? Pasamos. Ahora, después de Huayna Cápac tenemos otro, pues, muchachones. De Pachacútec, por ejemplo, sigue Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui, muchacho, lo más importante, va a ser conocido como el Alejandro Magno de América. Sí conoce quién es Alejandro, ¿no? Alejandro Toledo, profe. No. ¿Qué está hablando? Alejandro Magno de América. Alejandro Magno de América. Alejandro Magno, no te olvides, muchacho, que Alejandro Magno es el que va a conquistar 3 continentes. ¿Cuáles son? El continente europeo, el continente asiático y el continente africano. Y a él también lo comparan con él. ¿Por qué? Porque él es el inca que va a lograr mayores conquistas del Tahuantinsuyo, ¿sí? El que logra, ¿sí?, logra las mayores, ¿qué cosa, muchachos? Las mayores conquistas del Tahuantinsuyo. Oye, muchacho, si se inicia, mira, conquistas del Tahuantinsuyo, vamos, ya hemos hecho. ¿Cómo se llama el pueblo? Cuando estaba solo Auqui, en su gobierno de Pachacútec, va a someter como Auqui, no todavía, ¿qué pueblo? Por el norte, vamos. ¿Somete a quiénes? Somete a la cultura, ¿qué cosa? Chimú. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Solo a los chimú? No. ¿También a quiénes? A la cultura chincha. A los chincha. Por el sur, por ejemplo, por el sur va a lograr la máxima expansión por el sur, ¿ah? Por el sur logra su máxima expansión, por el sur logra la mayor expansión. ¿Con qué río, muchachos? La mayor expansión, muchachos, ¿con qué va a ser? Con el pueblo mapuche. Nos vamos a enfrentar con los mapuche, con los araucanos. Y vamos a tener como límite en el sur con el río, ¿qué cosa? Con el río Maule. ¿Sí? Llegamos hasta el río Maule. Ojo, también va a ser conocido como el Inca Navegante. Inca Navegante. ¿Por qué Inca Navegante? Porque este Inca va a viajar ¿a dónde? ¿Va a viajar a dónde, muchachos? Viaja a Oceanía. Profe, ¿que sí llegó? Claro que sí llegó, muchachos. Prueba de ello es que cuando vamos a encontrar restos arqueológicos en Oceanía con características muy parecidas o muy similares a la cultura inca, por lo cual, pues, el inca hubiera llegado a Oceanía, ¿sí? Oye, ¿cuánto duró el viaje a Oceanía? Duró 1 año, muchacho. De la cual, ¿qué trajo el inca?
el Inca trajo personas negras. ¿Qué más? Trajo caballo, trajo el chancho y el camote. Prueba de ello que había hecho, muchacho, es que encontramos algunas cerámicas con rostros de afroamericanos, pues, muchachos. Entonces, de alguna otra manera cuenta la leyenda, ¿no? O al menos Waldemar Espinosa, pues, en sus crónicas o en su libro ha escrito ella, ¿no? ¿Qué más, muchacho? Creo que ese sería lo más importante. Crea una clase social. ¿Qué clase social, muchachos? Crea una clase social. Una clase social. Y a este le va a llamar Yanaconas. Por desprecio. Era un pueblo nativo de la parte norte de la Amazonía, más o menos por los chachas, ¿sí? O los chachapoyas, ¿sí? Una tribu de los chachapoya se habían vuelto aliados de Tupac Yupanqui. ¿Pero qué hace con Tupac Yupanqui? Tupac Yupanqui, cuando se quería seguir expandiendo por el norte, lo van a traicionar en el camino. Y casi matan a Tupac Yupanqui. Y Tupac Yupanqui logra vencerlos con las justas, porque le traicionan de un momento a otro, y los va a volver en yanaconas, sirvientes, ¿no? Algunos dicen yanacuncas, cuellos negros, de manera despreciable, y ellos se van a volver más adelante en sirvientes domésticos hereditarios, ¿sí? Entonces, ¿quién crea una clase social? Tupac Yupanqui. Y para ya culminar con nuestro último Inca, Huayna Cápac. Sí, muchachones, no te olvides, Huayna Cápac. Oye, Huayna Cápac, ¿qué hace, muchacho? Lo más importante que te tienes que acordar de Huayna Cápac: logra la máxima expansión del Tahuantín suyo, ¿sí? Mira, logra la mayor expansión, ¿sí? ¿Qué cosa? Logra la mayor expansión, ¿qué cosa? Territorial. No te olvides, Mira, logra la mayor expansión, ¿qué cosa? Territorial. Ahora, ¿por dónde va a lograr la mayor expansión territorial? Por la parte del norte. Por el norte, vamos a llegar hasta dónde? Por el norte llega hasta el río, ¿qué cosa, muchacho? Hasta el río Ancasmayo. Oye, ¿qué más, muchacho? Si llegan por el norte hasta el río Ancasmayo, también va a ser, ¿qué cosa? El único, o qué cosa, el primer Inca en enterarse de qué, de la presencia de los españoles. Antes de ello, muchacho, antes de olvidarme de esa situación, un ratito más, va a fundar una ciudad llamada la ciudad de Tumibamba, ¿sí? Funda la ciudad de Tumibamba. Entonces, mira, también va a fundar, ¿qué cosa? Va a fundar la ciudad de ¿qué? De Tumibamba. Que más adelante esta ciudad va a rivalizar con la misma ciudad de ¿qué? Con la misma ciudad del Cusco, La ciudad del Cusco va a sentir mucho celo de la ciudad de Tumibamba porque va a tener un mayor florecimiento económico, ya que prácticamente en Tumibamba va a vivir el Inca Huayna Cápac, ¿sí? Huayna Cápac no va a regresar prácticamente al Cusco para nada. Desde que inicia su conquista por el norte no regresa al Cusco. Y las panacas reales del Cusco le reclamaban y le decían: tú como Inca tienes que estar acá en el Cusco y desde acá tienes que gobernar. Pero el Inca no, había ido decidido a vivir ¿a dónde? A Tumibamba. Oye, ¿qué más? Funda ¿qué cosa? La ciudad, ¿no? De Tumibamba. El primer Inca también, ¿de qué, muchachos? El primer Inca, ¿en qué? En enterarse de qué? En enterar de la llegada de quién? De la llegada de los españoles. Oye, y acá va a pasar un pequeño problemita. Este personaje se muere, muchachos, se nos muere. ¿Con quién va a morir nuestro Inca?
Acá hay un debate grande. Algunos dicen que lo han envenenado, otros mueren de una enfermedad, y nosotros vamos a seguir manejando la teoría de la presa San Marco, porque esa es la voz, y pues que te venga esa respuesta, ¿ya? Muere de qué? Vamos a decir que muere de sarampión. ¿Sí? Y va a dejar su auki. ¿Cómo se va a llamar su auki, muchachos? Mira acá. Vamos a poner su auki. Su auki va a ser Ninankuyuchi. No te olvides. ¿Quién es el auki? El príncipe heredero. El que co-gobierna ¿con quién? Con el Inca. Entonces vamos a tener a un auki aquí. Va a dejar al auki ¿quién? El auki. ¿El auki qué cosa? Kuyuchi. Oye, pero Ninankuyuchi también este auki, ¿qué va a pasar, muchachos? ¿Muere de qué? También muere de viruela. ¿Y qué va a pasar? El trono queda vacío. Y como queda vacío, se inicia o se va a desatar ¿qué cosa? La guerra civil entre los incas, entre Huáscar y Atahualpa. Imagínate, muchacho, producto de la muerte de un heredero, a falta de un heredero, se desata la guerra. Oye, mira, el auki Ninankuyuchi, ¿qué hace? También va a morir. Muere, ¿sí? ¿Muere de qué? Pues muere también de viruela. Entonces, como hay un vacío de poder, ahí se va a generar ¿qué cosas? Se generan los problemas. A ver, vamos a ver qué hora es para seguir grabando o no también. Ya tengo que ir a almorzar ya. Mentira. Ya miren, niños. Algo rápido, ¿sí? Vamos a contar la historia para no quedar en un vacío. En el momento en que el auki Ninankuyuchi muere de viruela, se va a generar un pequeño problema, muchachones. Antes de eso, Huayna Cápac ya había, de alguna otra manera, había decidido nombrar a su hijo, ¿quién? Huáscar, ¿sí? Mira acá. A Huáscar, mira. A Huáscar. ¿Qué le dijo a Huáscar? Huáscar era el auki elegido. El elegido. Pero ¿qué pasó? La gente comienza, ¿no? Comienza las disputas. Una disputa, ¿sí? Disputas entre las dinastías, ¿qué cosa? Entre el Uri y el Hanna. Acuérdate que el Inca podía tener hasta 100 esposas. ¿Cuántas esposas tuvo Huayna Cápac, muchachones? Alucina. Un macho que se respeta, ¿cuántas enamoradas tiene? Uno, profe. Claro que sí, la fidelidad de todos, ¿sí, no? Pero acá los incas también son fieles, claro que sí. ¿Cuánto va a tener Huayna Cápac? ¿Cuántas esposas? 300, varón. Son lo que está en la lista, conocidas, ¿ah? La que no se sabe, pues ya, ¿no? Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero tiene 300 esposas, muchachos. 300. Imagínate, de las 300, ¿con cuántas ha costado y con cuántos tiene un hijo? O sea, el Inca tiene hijos hasta por la pura, hasta para regalarte tiene. Entonces, como tiene tantos hijos, el Inca, de entre todos ellos, tiene que elegir a quién. Al más fuerte, al más guerrero, al más hábil. Escoge al más hábil, muchachos. Al que puede gobernar bien. Y dentro de ello había elegido a quién, a Huáscar. Pero Huáscar pertenecía a la dinastía de quién, del Uri. Y este es religioso, pues. Entonces la gente dice, no, ¿cómo un religioso va a gobernar si estamos en plena expansión? Este no sabe administrar, no pasa nada. Y toda la gente comienza a chancarlo a Huayna Cápac. Y Huayna Cápac, para no entrar en un conflicto, va a nombrar otro. Y nombra a su hijo Ninankuyuchi. Pero ¿qué va a pasar, muchacho? Como nombra a Ninankuyuchi, mira acá. Mira, niño. Si el Inca está acá, está en Tumibamba, mira, está en Colombia, manda, ¿no? El hijo Huáscar y los sacerdotes todos hacen protesta y dicen, no, Huáscar no, es del Uri, es religioso. Ya llega la noticia, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que se demora el chasqui en llegar hasta Colombia, desde Perú? A ver, profe, paso ligero con su combi, ¿no? Uber, ¿no? Llega rápido. Por teléfono, ¿no? Un mensajito WhatsApp. Nada, pues muchachones, con caballo, no hay caballo, pe. ¿Qué vas a hacer? Caminar, no, pe. Mira, todo lo que tiene que caminar el chasqui. Mínimo, ¿cuánto se demora? Mínimo 2 semanas. Estamos hablando de 15 días, ¿no? 15 días.
15 días, 30 días. Ya, le rechazan y dice ya nombra a Ninyankuyuchi. Los sacerdotes aceptan. El chasqui se demora 15 días en bajar, 15 días regresar con la noticia. El chasqui llega, ¿no? Ya, así ha dicho, ya, y los sacerdotes, ¿no? Hacen, ¿no?, los rituales y aceptan Ninyankuyuchi será el Inca. Ya el chasquito cansado, pero no, me tienen cojudo acá, caminando para acá, para allá, ¿no? Ya el chasqui llega y le dice, pero Huayna Ninyankuyuchi ha sido elegido. Llega el chasqui, ha muerto Huayna y ha muerto ¿quién? Ninyankuyuchi. ¿Y el chasqui qué dice ahora? Nada, pero no. O sea, por la hueva caminó, o sea, por la pura caminada, mira cuánto ha caminado. Se ha tirado más de 2 meses caminando y los dos se mueren. ¿Qué hace ahí el chasqui? ¿A quién le da la noticia? Caballero. Ahí, inteligente, ¿eh? Acá estaba la mamá de Huáscar, ¿no? Por eso las mujeres son peligrosas, muchachos. Nunca te acerques mucho a una mujer. La mamá de Huáscar estaba acá. La mamá de Huáscar diciendo, Chuma ha muerto, ¿no? Entonces voy a confabular, pues, ¿no? Como Huáscar es de la dinastía del Lurin y quien elija al Inca son los sacerdotes, fácil, pues. Su mamá, ¿no?, de Huáscar, chapa pique, el chasqui se demora 15 días, su mamá creo que llegó en 5, listo. Llega acá y dice, bueno, confabula todo, hace sus movimientos maravillosos y hace que elijan ¿a quién? A Huáscar como Inca. Pero en el norte, en el norte que estaba todo el ejército de los incas, estaba alguien. En el norte estaba Atahualpa. En el norte estaba Atahualpa y en el Cusco estaba Huáscar. Los sacerdotes eligen a Huáscar como Inca. Y antes, ¿no?, se tenía que pasar por un proceso ritual de elegir todo. Y Huáscar estaba esperando, ¿no?, que lo elijan como Inca. Y sale una noticia, ¿no?, como el teléfono malogrado. Muchos a Atahualpa lo juzgan como siquiera como el usurpador del trono, el que quiere el poder, un hambriento, ¿no? Y de alguna otra manera está mal eso. ¿Sí? Atahualpa es un militar. Atahualpa de alguna otra manera le dicen, ¿no? Atahualpa no aspiraba porque, imagínate, ¿no? Es como tu papá, ¿no? Sabe que eres el vago, el burro, el que no sirve casi para nada y sabes que nunca te van a elegir a ti, ¿no? Entonces, ¿tú para qué te vas a tener esperanza? Pues no, o sea, no, ni fregando a mí, ¿no? No creo, ¿no? Imposible. Es como cuando, por ejemplo, cuando vas a postular a la San Marcos, ¿no? Estás sacando en la academia 500, 600... No, sabes que por la pura vas a postular a San Marcos porque no vas a ingresar, pues, o sea, ya sabes, ¿no? Lo mismo Atahualpa, ¿no? Atahualpa es un militar netamente guerrero, destaca en el arte del militar, pero eso es lo único que sabe hacer. Lo demás no sabe administrar un imperio, no sabe manejar, no tiene ni idea cómo funciona el imperio. Entonces Atahualpa dice, por la pura, ¿no? Ya acá me quedo con mi ejército, ¿no? Peleando en el norte. Y la élite del Han dice, pues no, hay que elegir a un militar, sí. ¿Y quién es el hijo que sobresale en el arte de la guerra? Atahualpa. Ya, Atahualpa. Y Atahualpa le dice, oye, ve, tienes que ir al Cusco para que te elijan como Inca. Y Atahualpa dice, no, yo no quiero, ¿no? Y le llegan las noticias, pues, al oído de Huáscar diciendo que Atahualpa quería el poder. Entonces, Huáscar reúne otro ejército en el sur y Atahualpa está viajando del norte con su ejército completo para jurarle ¿qué cosa? Está viajando del norte hacia el sur con todo su ejército para jurarle lealtad ¿a quién? A Huáscar. Pero a Huáscar no le dicen que Atahualpa está yendo con su ejército. Sí, mira. Atahualpa no le dice que está yendo. Huáscar dice, no, Atahualpa está viniendo con tu ejército ¿para qué? Para invadir el Cusco. O sea, le están informando mal ¿a quién? A Huáscar. A Huáscar le mienten. ¿Qué le dicen? Que Atahualpa está yendo a invadir el Cusco, a tomar el Cusco con su ejército. Pero las intenciones de Atahualpa no era atacar el Cusco, sino jurarle lealtad. Entonces, como Huáscar reúne otro ejército y manda un ejército completo y le informan a Atahualpa que Huáscar, ¿qué quiere? Huáscar lo quiere meter, ¿qué cosa? Prisionero.
Y si lo mete en una prisión, lo va a matar, dice. O sea, ¿qué va a pasar? Lo quieren asesinar. Entonces, Atahualpa, ¿qué hace? En vez de llegar al Cusco, dice, no, hoy si llego al Cusco me van a matar. ¿Para qué voy a llegar al Cusco? Mejor me regreso, ¿no? Y se regresa a Quito. Y desde Quito se proclama, ¿qué cosa? Se proclama en rebeldía contra Huáscar. Y así, muchachos, nace o inicia la guerra civil entre los dos hermanos por un teléfono malogrado. Uno que iba a jurarle lealtad y al otro le dicen ¿qué cosa? Que le quiere invadir. Y ambos hermanos entran en una enemistad y pues inicia la guerra civil. ¿Sí, muchachos? Ahora, ven para acá, mira acá. Ahora, cuando muere de viruela, muchachos, ¿qué va a pasar? Entonces, lo único que queda pues en el poder o va a llegar al poder es Huáscar. En cambio, Huáscar, como es un hombre tipo religioso, netamente, él sí ha sido educado para administrar. Para mí sería el Inca mucho más respetable. Él va, ¿qué cosa? Inicia, ¿qué cosa? Inicia con las reformas del incanato. Todo el Tahuantinsuyo, muchachos, todo el territorio del Tahuantinsuyo, sí, mira, todo el Tahuantinsuyo había sido ¿qué cosa? Estaba copado por incas muertos. Imagínate, Manco Cápac aún tenía ¿qué cosa? Mira, alucina. Manco Cápac ¿qué tenía? Tenía su panaca, mira acá. Manco Cápac tenía acá. Manco Cápac funda esta pequeña parte. Supongamos, mira, este pequeño espacio le pertenece a Manco Cápac porque dentro de su reinado conquistó todo ello. ¿Y quiénes se benefician de ello? Su panaca real, o sea, su familia, sus hermanos, sus primos, toda su familia se beneficia de ese territorio. Sinchirroca, un pedacito más. De ese pedacito se aprovecha, ¿qué cosa? Su familia. Entonces, imagínate cuántos incas tenemos. Más de 12 incas. En pocas palabras, todo este imperio estaba ocupado de ¿quiénes? De panacas reales. Entonces, cuando Huáscar llega al poder, dice, pues no, ya quiero administrar. No, esto le pertenece a tal, esto acá, esto acá, esto acá. Entonces Huáscar se pregunta, oye, todo el imperio le pertenece a ¿quiénes? Le pertenece a los muertos. Y si le pertenece a los muertos, ¿de dónde saco impuestos? ¿De dónde cobro? ¿Cómo hago nuevas obras en el imperio? No, si quieres nuevo imperio, conquista tu propio territorio. Entonces Huáscar dice, esto no puede funcionar así. Se tiene que modernizar e intenta modernizar el Tahuantinsuyo, muchachos. Y acá inicia pues ¿qué cosa? Inicia la reforma del incanato. Ejemplo, eliminando ¿qué cosa? Va a eliminar ¿qué cosa? Elimina ¿qué cosa? A las panacas reales. Oye, y las panacas reales, la mayoría son religiosos. Oye, ¿y quiénes, te acuerdas quiénes le habían puesto en el poder a Huáscar? Los mismos religiosos. Huáscar había ido contra las personas que lo habían apoyado para llegar al poder. Entonces comienzan a abandonarlo y Huáscar se queda solo, pues muchachos. Si Huáscar se queda solo, ¿qué hace Huáscar ahí? Los militares están con Atahualpa. Los religiosos lo estaban apoyando a él, pero ahora que ha intentado modernizar el imperio, también lo han abandonado. Entonces acá Atahualpa, ¿qué representa, muchachos? Atahualpa representa lo viejo, lo tradicional. Atahualpa acá representa lo tradicional. ¿Sí, muchachos? Entonces, entre estos dos hermanos se desata una guerra civil que lo vamos a culminar con la llegada de los españoles al Perú, de acá de unos 4 o 5 temas más adelante, ¿sí? Espero que te haya gustado y me hayas entendido, muchachos. Nos vemos la próxima semana, ¿sí? No te olvides, repasa, estudia, ¿sí? Siempre, muchachos, siempre recordarte cómo está formado el esquema, ¿sí? En especial recordarte, pues, desde Pachacútec para adelante, que eso siempre te viene en examen de admisión, ¿sí? Muchachos, chau, cuídense, hasta la próxima semana.